Bienvenidos, suscriptores del misterio y el terror. Hoy nos adentramos en un relato que podría ser solo una historia o tal vez, una advertencia. Escucha con atención y no bajes la guardia. Soy de esos jugadores que disfrutan perderse en los mundos abiertos. Tabe siempre había sido mi refugio después de días pesados, una especie de escape donde podía olvidarme de la rutina, conducir sin rumbo o perder horas, explorando cada rincón de los santos. Siempre pensé que ya lo había visto todo en el juego hasta que aquella noche me demostró que estaba completamente equivocado. Todo comenzó un viernes. Eran casi las 2 de la madrugada, el mejor horario para jugar, porque las sesiones estaban menos saturadas y los trolls habituales ya no estaban conectados. Entré en modo online como siempre, pero al cargar la partida, algo me llamó la atención de inmediato. No había ningún otro jugador en la sesión. No es que me molestara, a veces juego solo para evitar caos, pero lo raro era que había activado la búsqueda de sesión pública. Era imposible que no hubiera nadie. Supuse que era un error del servidor o que Rockstar estaba haciendo mantenimiento, así que decidí aprovechar para hacer unas misiones de contacto. Sin embargo, algo seguía sintiéndose extraño. Mientras conducía por la autopista, noté que el tráfico estaba mucho más escaso de lo normal. Las calles de los santos parecían desiertas. Los peatones caminaban de forma torpe, casi como si estuvieran desprogramados, chocando entre ellos o simplemente quedándose quietos en las esquinas, mirando fijamente hacia el horizonte. Fue entonces cuando el chat del juego se activó por sí solo, a pesar de que yo era, en teoría, el único jugador en la sesión. Un mensaje apareció en pantalla. ¿Quieres jugar conmigo? Me detuve en seco. Pensé que era alguna especie de mensaje automático o un bug visual, pero no podía explicarme cómo había llegado allí si la sesión estaba vacía. Contesté, más por curiosidad que por otra cosa. ¿Quién eres? No hubo respuesta inmediata. En cambio, la pantalla parpadeó levemente y, durante una fracción de segundo, juraría que vi una silueta oscura de pie en medio de la carretera, justo delante de mi auto. Frené bruscamente, pero cuando volví a mirar, no había nada. La carretera estaba vacía otra vez. Intentando mantener la calma, conduje hasta mi apartamento en el juego, pensando que tal vez si cambiaba de sesión este problema desaparecería. Pero cuando entré al garaje, noté algo que me heló la sangre. Todos mis autos personalizados, cada uno de ellos, estaban pintados de un tono rojo oscuro, como si estuvieran cubiertos de óxido o, peor aún, de sangre seca. No recordaba haber hecho esos cambios. Nadie podía modificar mis vehículos a menos que hubiera un hacker en la sesión. ¿Pero cómo, si estaba solo? Mientras me preguntaba eso, un segundo mensaje apareció. No puedes escapar de mí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cerré la sesión de inmediato, intentando convencerme de que era solo una broma de mal gusto, algún glitch perturbador. Reinicié la consola, respiré hondo y, por un momento, me sentí aliviado de estar fuera del juego. Pero antes de apagar la consola, noté algo que me dejó paralizado. Mi avatar, en la pantalla de carga, tenía una expresión que nunca había visto en el juego. Una sonrisa siniestra, deformada, que no formaba parte de ninguna animación oficial. Fue en ese momento cuando comprendí que aquella noche, algo más profundo y oscuro había tomado el control de mi partida. Y lo peor es que, en el fondo, sentía una extraña y creciente curiosidad por descubrir hasta dónde podía llegar esta pesadilla digital. Después de lo que vi en la pantalla de carga, sinceramente, dudé en volver a iniciar el juego. Pero algo dentro de mí, una mezcla de curiosidad malsana y miedo, me empujó a regresar. Encendí la consola nuevamente, tratando de convencerme de que no era más que un error gráfico o alguna clase de broma de Rockstar que no había leído en las actualizaciones. La partida cargó como siempre, pero esta vez la ambientación era distinta. El cielo estaba cubierto por nubes oscuras, una niebla densa cubría la ciudad, y no había música en la radio. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Empecé a conducir por las calles, buscando cualquier señal de normalidad, pero no había tráfico, no había peatones, ni un solo helicóptero en el cielo. Los únicos sonidos que me acompañaban eran el motor de mi vehículo y una especie de susurro bajo que parecía colarse por mis audífonos, como si alguien intentara hablarme desde el fondo de la estática. De repente, el chat volvió a encenderse solo. Pensé que querías jugar. Antes de que pudiera responder, un disparo atravesó la pantalla. Mi personaje cayó del vehículo, como si un francotirador invisible le hubiera dado justo en la cabeza. No vi a nadie, no había ningún enemigo marcado en el minimapa.
Respawneé en el hospital, pero el entorno estaba cada vez más distorsionado. Las luces parpadeaban, las texturas se mezclaban como si el juego se estuviera corrompiendo. Caminé unos metros hasta que escuché pasos detrás de mí. Giré la cámara rápidamente. Ahí estaba. Un jugador desconocido, con un nombre que no aparecía en la lista de la sesión, vestido con un traje completamente negro y una máscara de calavera. Su nivel era 0, 0, 0, 0. Era imposible que existiera tal rango. Me congelé frente a la pantalla. Él levantó lentamente la mano, apuntándome con un arma que tampoco reconocía. Era como una especie de rifle antiguo, oxidado, que nunca había visto en el arsenal del juego. Antes de que pudiera moverme, otro mensaje apareció. No me ignores. Acto seguido, la pantalla se volvió negra por un instante. Cuando volvió la imagen, mi personaje estaba amarrado a una silla en medio de una habitación oscura, algo que jamás había visto dentro de Tave. Era como si hubieran creado un escenario exclusivo para esta pesadilla. Quise salir del juego, pero el botón de salir no respondía. Incluso el botón de la consola parecía inútil. La única opción que me quedaba era seguir mirando y esperar a ver qué planeaba hacer aquella figura. La habitación era una celda sin ventanas, iluminada solo por una bombilla que parpadeaba sobre mi cabeza. Mi personaje seguía atado a la silla, inmóvil, como si yo ya no tuviera control sobre él. Por más que presionaba los botones, no pasaba nada. Lo único que podía hacer era observar cómo la figura con la máscara de calavera se acercaba lentamente, arrastrando una especie de machete oxidado que raspaba el suelo y soltaba chispas al rozar con las paredes metálicas. En ese momento, la vibración del mando comenzó a intensificarse, como si mi personaje pudiera sentir el terror que yo sentía al otro lado de la pantalla. El jugador desconocido se detuvo justo frente a mí y, por primera vez, habló a través del chat de voz del juego. Pero no era una voz normal, era distorsionada, como si cientos de voces hablasen al mismo tiempo desde un eco lejano. ¿Recuerdas lo que hiciste?, preguntó. No supe qué responder. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿De qué estaba hablando? Antes de que pudiera pensar en alguna explicación, el jugador levantó el machete y lo dejó caer sobre mi personaje. La pantalla parpadeó violentamente y, por un instante, pensé que la consola había colapsado. Pero no. Lo que vi después fue aún peor. La escena cambió. Ahora mi personaje estaba tirado en medio de una carretera desierta, bajo la lluvia torrencial. Todo parecía más real que nunca. Las gotas golpeaban la cámara como si la estuviera viendo a través de mis propios ojos. La máscara de calavera apareció flotando en el aire frente a mí, y las palabras se escribieron solas en la pantalla. Tú tomaste mi partida, ahora jugarás la mía. De pronto, el juego hizo algo que jamás pensé posible. Comenzó a cargar mis datos personales. Apareció mi nombre real en la parte superior de la pantalla, seguido de mi dirección IP. Me quedé helado. Las cámaras del juego comenzaron a recorrer un mapa que se parecía sospechosamente al plano de mi propio barrio. Era imposible, pero ahí estaba. Apagué la consola de golpe, temblando, pero la pantalla no se apagó. El monitor seguía encendido, mostrando solo una frase, repetida una y otra vez. No puedes desconectarte. Las luces de mi habitación parpadearon al unísono con la pantalla, y en ese instante entendí que lo que fuera que habitaba ese servidor maldito había traspasado la frontera del juego. Sentí un golpe seco en la puerta de mi habitación. No era el sonido de alguien tocando. Era como si algo pesado hubiera impactado contra la madera. Me acerqué con cautela, el corazón golpeándome el pecho como un tambor ensordecedor. Cuando puse la mano sobre la perilla, escuché la voz distorsionada que había escuchado antes, pero esta vez no venía de los audífonos. Estaba justo del otro lado de la puerta. ¿Vas a dejarme entrar, jugador? Jamás había sentido un terror tan real. Me alejé, tropecé con el escritorio y caí al suelo mientras la pantalla del monitor explotaba en una lluvia de estática. Desde entonces, no he vuelto a encender ninguna consola. A veces, todavía escucho esa voz en mis pesadillas, repitiendo la misma pregunta una y otra vez. Y la peor parte de todo es que nunca respondí. Si lograste llegar hasta aquí sin voltear detrás de ti, felicidades. Pero recuerda, el miedo nunca descansa. Nos vemos en la próxima historia, si es que sigues aquí para escucharla.